Bien, estamos de vuelta y en este bloque con nuestros primeros invitados de la noche, con el licenciado Walter Chávez Ferreira, que es licenciado en psicopedagogía, y el doctor Fernando Vigo, que es médico neurólogo. Ellos son integrantes del Departamento de Neurociencias de INEMI. El Instituto de Neurociencias Misiones. Eso, el Instituto de Neurociencias de Misiones. A ver, bienvenidos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Y qué es el Instituto de Neurociencias de Misiones? INEMI somos un grupo de personas que tienen un interés por las ciencias que estudian y tratan las neurociencias. Nació a través de un grupo de personas que yo soy neurólogo, tengo psiquiatra, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, que trabajamos, digamos, comunicándonos entre nosotros para poder tener una integración de todas estas ciencias, y a través de eso, de que acá en Misiones no había algo así, que en donde todas estas disciplinas trabajen juntos, pudimos estar todos juntos trabajando para poder desarrollar todos juntos en pos de un paciente, de un caso o de varios casos. A través de esa necesidad se fue desarrollando a lo largo del tiempo esta institución. Y luego, eso a nivel asistencial. ¿Sí? Digamos, nosotros tenemos el nivel asistencial, a nivel docencia, investigación y divulgación. De ahí se desprende también lo que venimos a presentar hoy, que es el grupo de docencia e investigación de INEMI, que es otro grupo que integramos neurólogo, licenciado en psicopedagogía, licenciado en psicología y doctor en educación. ¿Sí? El licenciado Chávez, el doctor Vigo, que es doctor en educación, yo que soy neurólogo, y la licenciada Gisela Encina, que es psicóloga. Que también tenemos un interés en las neurociencias, en este caso de lo que es docencia y la divulgación, de qué es la neurociencia y para qué sirve. Eso, exactamente. Aplicado a la docencia, en este caso estamos, claro. Porque, bueno, además se vienen unas jornadas que ya vamos a estar invitando y explicando a la gente de qué se trata. Pero bueno, esto, ¿no? ¿Cómo esto de las neurociencias, ahora estas jornadas que van a ser dirigidas a docentes y a personas que estén interesadas en lo que sea las neurociencias aplicado a la educación? Bueno, sin duda que el campo educativo es uno de los ámbitos que en este momento tiene mayor demanda de poder aprender y conocer sobre neurociencias, ¿no? Los docentes están muy ávidos por aprender cuál es la importancia de considerar las neurociencias en el aula, en la institución educativa, pero sin duda que las neurociencias hablan del ser humano en general, ¿no? Y de los distintos ámbitos de desarrollo de cada uno de nosotros, porque sin duda que al tratar sobre el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, en definitiva estamos hablando de toda la realidad que hace el ser humano. Pero en este momento, particularmente el ámbito educativo es justamente el de mayor, no solo necesidad de que se involucren las neurociencias en el sistema educativo, sino que también los docentes están viendo de que hay necesidad de incorporar a estas ciencias en cómo no solo pensar cómo aprende un alumno, sino toda la dinámica que entra en juego en lo que es una escuela, en lo que es el sistema educativo en general, ¿no? Así que en ese sentido, por la demanda y por la necesidad de que exista un ámbito académico donde se pueda tratar realmente de forma seria y científica estas cuestiones, es que estamos pensando en distintas ofertas para justamente en principio en este año para los docentes, y bueno, de allí se desprende la planificación, la programación de estas jornadas que se van a desarrollar a partir del 31 de marzo, ¿no? Empiezan el 31 de marzo. Exacto. ¿Y en qué va a consistir estas jornadas? Las jornadas tienen como objetivo tratar fundamentalmente 4 ejes o 4 módulos, podríamos decir, de contenidos, que tiene que ver fundamentalmente y sintetizando con que el docente pueda primero conocer sobre neurociencias, sobre cuál es el impacto que actualmente está teniendo las neurociencias en la sociedad en general. Un segundo eje que tiene que ver con la gestión de las emociones,
es un eje que al docente hoy le preocupa y muchísimo, sí. Por todo lo que ocurre. Te podríamos hablar muchísimo sobre esta cuestión, que está vinculado a la gestión de las emociones y a las relaciones vinculares y demás, a la inteligencia emocional. Un tercer eje que tiene que ver con neurodidáctica, neuroeducación, que es, podríamos decir, como uno de los aspectos más nuevitos dentro de la neurociencia en relación a la educación, y además también plantear como problemática la necesidad de pensar a las neurociencias como política pública, como política educativa, y bueno, desde allí construir justamente algunas ideas que aporten al sistema educativo, ¿no? ¿Por qué digamos, abordamos de esta forma? ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias estudian la forma en que nuestro cerebro nos adapta a lo que nos exige el medio. ¿Se entiende? A las circunstancias. A las circunstancias. Digamos, al contexto. ¿Sí? Al contexto, o sea, nuestro cerebro nos modifica constantemente sí. para poder adaptarnos al medio y constantemente estamos pensando el medio para poder adaptarlos a nosotros. Claro. ¿Sí? Sí. Las neurociencias estudian ese comportamiento del ser humano, de nuestro cerebro, para poder saber por qué tomamos ciertas conductas, por qué tomamos ciertas decisiones. ¿Se entiende? Sí. Y antes se suponían un montón de cosas, es lo que me parece. A mí me parece que uno toma esta decisión por tal cosa, pero no se puede contrastar ni reproducir, haciéndolo desde el punto de vista científico. Con evidencia. Para que sea científico tiene que ser algo que, una hipótesis comprobada y reproducible, de acá o en la China o en Estados Unidos. Exacto. ¿Sí? Entonces, actualmente hay un montón de información ¿sí? que vinieron a través del estudio del comportamiento, que pueden ser ahora aplicadas a nuestro comportamiento para poder saber por qué tomamos ciertas decisiones. Y eso tiene implicancia en todas las áreas. Eso traspasa al aula, al docente, a la profesión. Esto es de las personas. Para la vida. Para la vida. Por eso también es muy importante la gestión de las emociones. Exacto. A lo largo de nuestra vida nos han enseñado a estudiar y a aprender a trabajar. Pero está librado al azar conocer nuestras emociones y cómo manejarlas. Sí, totalmente. Al azar a los que nos pueden enseñar nuestros seres queridos, nuestros familiares y lo que nosotros quizás tengamos interés de hacerlo o no. Claro. Entonces, ¿cuánto tardamos en aprender a leer y escribir? 5 o 6 años. ¿Cuánto tardamos a aprender una profesión? 5 o 6 años. Y después el resto de tu vida. Sí. La gestión de las emociones también lleva su tiempo. Lleva un tiempo. Y no es al azar, sino es intencional. Claro. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, eso... haciendo ciertas cuestiones, es muy probable que ocurra esta otra cuestión. Sería algo así. Si yo sé que eso sucede y eso está probado, yo puedo también tomar decisiones en base a eso. Claro. Y en todos los ámbitos. En este caso estamos tratando el ámbito educativo, porque directamente son personas que necesitan conocer sus emociones para poder aplicarlo a personas que están desarrollando sus emociones, son los chicos. Claro. Bueno, de hecho, leía hace poco que se relaciona mucho lo que es aprendizaje como incorporación de herramientas para la vida y de... Totalmente. Claro. Cuando existe cierta emoción, ante otras emociones no se aprende nada. Es decir, que un niño puede estar en el aula toda una mañana sin aprender absolutamente nada de acuerdo a su estado emocional. Justamente en ese sentido, en las jornadas que vamos a desarrollar, uno de los ejes trata este tema. Es decir, entender cómo hay distintos niveles, distintas estructuras en nuestro sistema nervioso que están relacionadas, como decía Fernando, con distintas conductas o distintas, podríamos decir, está relacionada con las emociones de distinta manera. Cuando nosotros conocemos esas distintas estructuras y en qué están implicadas en relación a las emociones, también podemos entender por qué un alumno actúa como actúa, por qué a determinadas edades hay
conductas que son características y demás, desde un punto de vista, como decía Fernando, también más desde el punto de vista científico, ¿no? Hoy prácticamente desde las neurociencias se dice que es imposible aprender si no están las emociones en juego. La enseñanza no garantiza aprendizaje, son cosas distintas. Claro. Entonces, si uno tiene que centrar no en el maestro, en el que enseña, sino en el que aprende. Sí. Porque si vos necesitas que esa persona aprende, no centres todos tus objetivos y tus energías en quién va a enseñar. Claro. Porque eso no garantiza que él aprenda. No. ¿Sí? Entonces hay que saber, hay que actuar sobre la persona aprendiendo, ¿sí? Que es la que tiene que emocionarse y tiene que adquirir todos esos conocimientos. Las personas aprenden cuando hacen. Eso, cuando uno hace, genera emociones. Sí. Y ahí es donde uno, de acuerdo a lo que le genera lo que está haciendo, es donde impacta en nuestra memoria. Claro, con la vivencia, con la experiencia se aprende, exactamente, ¿no? Probablemente si uno busca en los recuerdos, en las memorias que uno tiene, todos los recuerdos más importantes que uno tiene, que son imborrables en nuestra vida, tienen que ver con la emoción que nos generó, bueno o malo. Exacto, sobre todo emociones por ahí más intensas es lo que más recordamos. Exacto. Ahora continuamos hablando porque me imagino que algunos docentes decir, bueno, ya con todo lo que tengo en el aula, encima voy a tener que estar viendo las emociones de los 40 y pico de niños que tengo en el aula. Ahora venimos con ese tema. Antes vamos a saludar a la gente de Óptica Visión Plus de la ciudad de Oberá, que elabora cristales con tecnología de avanzada, bifocal y multifocal, con entrega inmediata, anteojos de receta, sol y lentes de contacto de las mejores marcas. Atienden todas las obras sociales, son representantes aquí en la provincia, oficiales representantes de Ray-Ban, y además están con promociones especiales por el verano con los anteojos multifocales. Así que se pueden ir ¿a dónde? A Visión Óptica Plus y aprovechar la promoción de verano que está en la calle Santa Fe 198 de la ciudad de Oberá. Bien, y decíamos, entonces ahora voy a tener que, como docente, estar atento a la emoción de cada niño. ¿En este curso se llevarán herramientas como para poder trabajar esto? Sí, justamente en el eje que trata sobre neurodidáctica y neuroeducación, de eso se trata, ¿no? Fundamentalmente, pensando en la pregunta, yo respondería de la siguiente manera. En realidad, si bien aprender sobre neurociencia requiere leer y parece que nunca se termina y es un campo que permanentemente está dando nuevas informaciones y nuevas investigaciones y demás, al que le interesa sí o sí tiene que estar actualizándose permanentemente. Es cierto que en lo que tiene que ver con el aula propiamente dicha, yo creo que no hace falta, para tranquilizar un poco a los docentes, no hace falta ser un neurocientífico para poder trabajar en el aula desde un punto de vista cerebro compatible. Sí hay que conocer cómo funciona el cerebro, sin duda, cuáles son las emociones que están implicadas, pero creo yo que es más importante un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, históricamente la didáctica fue como lo más importante, porque es lo que le permitía al docente tener determinadas herramientas para poder enseñar, ¿no es cierto? Estas estrategias didácticas, bueno, se suponían que eran las que habría que aplicar para que un alumno pueda aprender. Como dijo Fernando, enseñar, hoy sabemos desde la ciencia que enseñar no garantiza aprender, por la complejidad que eso implica. Y hablando de aprendizajes en el sentido de lo que ocurre en el cerebro con las redes neuronales y demás. Con respecto a tu pregunta, eso tiene que ver con la frustración, con la tolerancia de frustración. Una persona que quiere enseñar a alguien algo y esta persona no aprende y no le da interés a lo que uno hace, eso genera frustración. ¿Sí? En realidad no sirve mucho, o sea, la ambición no es que los otros aprendan más a partir de lo que yo voy a aprender en esa jornada. Tiene que ver con lo que yo cambio en esperar del otro. Y entiendo por qué él no hace lo que yo espero. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y eso tiene que ver con que primero tengo que verme a mí, comprender por qué a mí me pasa lo que me pasa, y entonces entender que el otro también
tiene un canal distinto de aprendizaje, tiene un canal distinto para poder entender lo que yo le digo, tiene un canal distinto para poder comunicarle con él. Entonces eso va a bajar las ansiedades de las personas. Claro. Entonces el vínculo sería distinto. Y eso es lo que cambia, esto que tiene incidencia en la enseñanza. Y de ahí se pasa la idea de didáctica a neurodidáctica, ¿no? La neurodidáctica lo que plantea es que habría que pensar las estrategias didácticas, pero teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro. Claro, cómo funciona el cerebro humano, que yo escuchándolos pienso que en realidad el docente lo que va a tener es un alivio y menos estrés, entenderse más a sí mismo y a los demás, ¿no? Yo escuchando esto, entonces va a mejorar todo, porque al mejorar también cambia el vínculo. El vínculo, sí. Claro. ¿Y qué esto del funcionamiento del cerebro humano? A ver, porque ya vamos cerrando. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir en cuanto al funcionamiento del cerebro humano? Siempre se habla de esto, ¿qué capacidad de atención tiene? Porque ya 20 minutos, más de 20 minutos el niño ya no puede atender más. Entonces, ¿estas cosas o es algo distinto? No, sin duda que las funciones cognitivas son importantes de tenerlas en cuenta para pensar el aprendizaje. La complejidad del aula y de la escuela no se va a eliminar conociendo de neurociencias, pero sí, es cierto, como decía anteriormente, que va a permitir comprender el funcionamiento del cerebro y en relación al aprendizaje. Es decir, nosotros durante mucho tiempo pensamos que el aprendizaje era simplemente repetir para una evaluación. Esa es quizás el prototipo, digamos, de lo que entendemos por aprendizaje escolar. La teoría clásica. Si aprueba una evaluación, ha aprendido. Sí. En realidad, en neurociencias empezaríamos a dudar mucho de esa cuestión, porque aprendizaje realmente implica hablar de redes sinápticas, ¿sí? De conexiones entre las neuronas que se fortalecen, o también tenemos que pensar lo que es el desaprender, ¿no? También desaprender para aprender. Si nosotros podemos dividir en cómo ingresa la información, ojos, oídos, olfato, tacto, todas nuestras sensibilidades, ¿no? Todos nuestros sentidos. Cómo nosotros atendemos para que esa información se procese. Se procesa como pensando lo que está ingresando, sintiendo lo que está ingresando, teorizando sobre lo que está ingresando, haciendo sobre lo que está ingresando. Eso estamos procesando la información. Claro. Y la memoria, que es... Lo chequea con lo que conozco, Lo chequea con lo que conozco y está ingresando a partir de esto, de hacerlo, de teorizarlo, de hipotetizar, ¿sí? Si nosotros tenemos distintos canales de información, si yo sé que lo que aprendo escuchando, lo que aprendo viendo, hay personas que viendo aprenden mejor, o sea, ingresa la información mejor que otro auditivo, otro táctil que tiene que moverse para poder aprender. Yo puedo identificar que esas personas funcionan mejor para el ingreso del mensaje. Ni siquiera estoy hablando del procesamiento ni de la memoria, es un canal antes. ¿Sí? El ingreso de esa información, yo tengo que identificar a esa persona que aprende de una manera, que ingresa la información de manera distinta. Claro. Además hay personas que procesan la información haciendo, pensando, teorizando sobre esa información que ingresó. ¿Sí? Claro. Y a su vez la atención que está teniendo para poder que esa información ingrese está íntimamente relacionada a esa atención con todas nuestras emociones. También, claro. Una persona que tiene ansiedad, tristeza, angustia, incide directamente en cómo ingresa esa información. Entonces, todos esos aspectos del funcionamiento cerebral son importantes a la hora del aprendizaje. Exacto. Hablar de memoria emocional, de memoria significativa, es decir, cambia, por eso digo que es un cambio de paradigma. Claro, un cambio total de paradigma, pero bueno, con mucho aprendizaje. Y el aprendizaje en estas jornadas es también muy vivencial, muy de experiencias. La idea es que nosotros apliquemos lo que sabemos en eso, ¿no? Así que excelente. Bueno, la verdad que es muy interesante el tema, muy amplio también. Vamos a tenerlo de nuevo seguramente muy pronto aquí, pero vamos a invitarle entonces a la gente dónde se puede inscribir. Va dirigido a los docentes, a personas interesadas en esta, como decíamos, la neurociencia para la educación. ¿Dónde se pueden inscribir? En la página de Facebook de INEMI, Instituto de Neurociencias Misiones, buscan INEMI Salud, creo que está es el nombre. Dentro de ahí hay un link donde está un enlace donde está
el evento, Sí. y ahí adentro está toda la información. Perfecto. Para que puedan hacerlo. Bueno, excelente. Se tienen que apurar porque sé que ya hay muchos inscriptos, hubo una muy buena... Tenemos mucho mucha demanda. interés, Sí, ¿no? sí, sí. Y mucha demanda de esto. Bueno, excelente la nota, me encantó. Espero que tengan mucho éxito también en la jornada y los esperamos pronto por aquí. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.